Hola, un saludo. Soy Sigaurre, de Incrédulos Podcast y del podcast del Corral de la Pacheca. Y por invitación de Jorge, os quiero contar la historia del David de Miguel Ángel. Seguro que lo conocéis, esa escultura magnífica, colosal, que representa al rey David, un joven rey judío que venció al gigantesco soldado filisteo Goliat. En las esculturas hechas hasta entonces, tradicionalmente, se representaba un David victorioso sobre el cuerpo vencido de Goliat. Pero Miguel Ángel es el primero que prescinde del vencido y nos muestra únicamente a David. Hay quien dice que recoge la mirada serena del vencedor después de la batalla, pero la interpretación más extendida es otra. La genialidad de Miguel Ángel habría consistido precisamente en mostrarnos, en la postura, en la musculatura y la mirada de David, toda la tensión y la determinación previa al instante del ataque, un momento antes de que con un certero tiro de honda David tumbara a Goliat. Y cuenta la leyenda que el gonfaloniere Piero Soderini, gobernador supremo de Florencia, por entendernos, visitó al artista cuando estaba montando ya la escultura en su emplazamiento definitivo, pero todavía estaba cubierta con un andamio y oculta al público, antes de su inauguración. Don Piero Soderini, en su majestuosidad, le hizo una apreciación artística a Miguel Ángel. Soberbio David, pero diría yo, si se me preguntara, que tiene la nariz un poco grande en proporción. Ni corto ni perezoso, Miguel Ángel se subió a la escultura con cincel y martillo, e hizo como que le daba un preciso golpe en la nariz, mientras soltaba una nubecilla de polvo de mármol que llevaba escondida en una mano. Mejor así, don Piero. El gonfaloniere, henchido de orgullo por su aportación a la obra, cayó en el engaño. Mucho mejor ahora. Le ha dado usted vida a la estatua. Y en efecto, es una de las esculturas más bellas de la historia. Viva, tensa, impactante y con la nariz en su sitio. Un saludo a todas y a todos y gracias a Jorge por invitarme a participar con esta anécdota. Sin más, bienvenidos y bienvenidas al podcast del Búho. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, Nos encontramos en Estados Unidos en el año 1962. Hoy es 22 de octubre. Y está todo el mundo muy atento porque el presidente Kennedy está hablando a la nación. No se oye nada. Turning up. Mike, please, turning up. ¿Qué dice? The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Kennedy acaba de decir que hay misiles nucleares en Cuba. ¿Sabéis lo que supone eso? Va a cundir el pánico. La guerra nuclear está más cerca que nunca. En este capítulo os voy a explicar en qué consiste la crisis de los misiles de octubre de 1962. Bueno, me voy de aquí que va a cundir el pánico de un momento a otro. ¿Sabíais que el mundo estuvo a punto de morir? ¿Estuvo a punto de autodestruirse? ¿Sabíais que la humanidad pudo haber retrocedido a la edad de piedra en solamente 15 minutos? ¿Sabíais que esto estuvo a punto de suceder en octubre de 1962? Sí, esa guerra nuclear que parece que es cosa de película y de ciencia ficción, que podría habernos sumido en la más oscura de las tinieblas, a puntito estuvo de producirse. Estados Unidos y la URSS, a partir de la Segunda Guerra Mundial, habían creado o habían generado la llamada Guerra Fría, una especie de escalada de tensión en la que estas dos superpotencias dividieron al mundo en dos partes y a puntito estuvieron de generar una guerra mundial sin precedentes que hubiera dejado a la Segunda Guerra Mundial como una especie de juego de niños. Sí, la proliferación de las armas nucleares, digamos que es el máximo exponente de la tecnología del siglo XX, las armas nucleares, fue tal esta proliferación que
en 15 minutos pudo haber deshecho absolutamente todos los vestigios de la civilización moderna, dado que en 15 minutos un país podía bombardear y sumir en la edad de piedra al otro. Bueno, pues esto a puntito estuvo de pasar y es lo que os voy a explicar en este capítulo de hoy. Todo empieza con un avión U-2 sobrevolando la isla de Cuba. Un avión Lockheed U-2 es un avión bastante avanzado para la época, un avión espía, que era capaz de volar por encima de los 21.000 metros de altitud y que solamente servía para labores de espionaje. También servía para labores meteorológicas, pero eso da igual, ¿verdad? Pudiendo espiar al enemigo, ¿para qué vas a construir un avión de labores meteorológicas? Bah. Bueno, pues el caso es que este avión U-2, que fue muy importante en esta crisis, ya veréis por qué, hizo una serie de fotografías de la costa occidental cubana y descubrió unas estructuras que daban a entender y daban pruebas evidentes de que los cubanos estaban instalando misiles soviéticos de medio alcance. Un medio alcance que suponía que desde ese emplazamiento en Cuba podían bombardear prácticamente toda la mitad este de los Estados Unidos y no dejar títere con cabeza en apenas 5 minutos después de que fuesen lanzados. Imaginaos, tú lanzas un misil y a los 5 minutos impacta con una bomba nuclear que deja en pañales a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Imaginaos qué es lo que pensaron o qué es lo que pensó el presidente de los Estados Unidos en aquel día, John Fitzgerald Kennedy, que se encontró con una papeleta bastante complicada. Vio que en la partida de ajedrez tan complicada que era la Guerra Fría, el jugador, el contendiente de la URSS, había hecho jaque al rey. Y claro, enseguida Kennedy empezó a estudiar las maneras para solucionar este entuerto en el que se había metido. Pero antes de continuar con John Fitzgerald Kennedy y su gabinete de sabios, quiero explicaros por qué en Cuba existía esta especie de resquemor hacia los Estados Unidos, hasta tal punto que se ofrecieron a poner unos misiles de enorme destrucción en sus propias costas para destrozar a las capitales del este de los Estados Unidos. Pues bien, nos vamos solamente 3 años antes. Estamos en el 62, os lo recuerdo. Pues nos vamos al año 1959, en el cual, tras 25 meses de lucha de guerrillas, la guerrilla conformada por el abogado Fidel Castro ha llegado al poder y ha derrocado al régimen de Batista. Esta fue uno de los primeros movimientos guerrilleros de América Latina y encabezado por Fidel Castro y de tipo socialista. Por ejemplo, el Che Guevara participó en esta guerra de levantamiento. Bueno, al derrocar a Batista, los Estados Unidos no les hace ninguna gracia, dado que el régimen cubano era un régimen satélite de los Estados Unidos en los que Estados Unidos tenía una serie de intereses económicos ahí puestos. Seguro que esto os suena de algo, ¿verdad? Pues bueno, el caso es que los intereses económicos de Estados Unidos quedan totalmente despojados en el momento de que Fidel Castro comienza una reforma agraria y diferentes medidas que nacionalizan los bienes que estaban siendo explotados por los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, con el presidente entonces Eisenhower a la cabeza, empieza a planear un plan de acción para invadir la isla de Cuba y será Kennedy, ya una vez retirado Eisenhower de la política, John Fitzgerald Kennedy, que sube al poder, toma heredado este plan y no lo cancela, sino que lo lleva adelante y planea o da carta blanca a la invasión de la isla por Bahía de Cochinos. La Bahía de Cochinos, que está situada en la parte occidental de la isla, al sur, es invadida por unas tropas entrenadas por los Estados Unidos y son rechazadas por Castro en 72 horas y tomadas prisioneras casi en su totalidad. 1.100 hombres y unos cuantos centenares de muertos estadounidenses que le costaron 53 millones de dólares a los Estados Unidos, que tuvieron que claudicar y pagar esta cantidad a Castro para que devolviese los prisioneros y los cuerpos. Una humillación en toda regla que hizo que Castro se le pusiera la mosca detrás de la oreja porque no se fiaba de que Estados Unidos volviese a intentar invadir la isla. Temía por su seguridad y la de su régimen, con lo cual se acercó a la URSS.
no tenía más opciones por otro lado, porque era un movimiento socialista que en principio se había alejado del comunismo de la URSS, pero que ante la amenaza de Estados Unidos optó por acercarse y por lo tanto por instalar estas cabezas nucleares que a puntito estuvieron de costarnos la ruina a todos. Pero volvamos a las últimas horas del 15 de octubre de 1962, en los cuales John Fitzgerald Kennedy, reunido con su gabinete, con su equipo de cabezas pensantes, entre los cuales se incluía su propio hermano, Robert Kennedy, intentan ver cuáles son las soluciones más obvias o más importantes para poder solucionar este problema y, a poder ser, no desencadenar una catástrofe nuclear. Imaginaos que no todos estaban a una, unos estarían a favor de unas cosas y otros de otras. En total había 5 posibles cosas que hacer. La primera era no hacer nada, la segunda era hacer una ofensiva diplomática, no militar, sino diplomática, para presionar a la URSS para que quitase las cabezas nucleares. Una tercera era hacer un ataque directo a esas instalaciones que se estaban realizando para instalar las cabezas nucleares. Una cuarta era una invasión de la isla, como antes os he dicho. Ya de paso derrocarían a Castro y quitarían las cabezas nucleares de ahí. Y por último, la última opción era hacer un bloqueo naval a Cuba que impediría que los armamentos y las provisiones militares que estaba recibiendo de la URSS llegasen a la isla. En cualquier caso, de estas 5 opciones, las 2 más suaves o las 2 más blandas se descartaron rápidamente. El no hacer nada y la ofensiva diplomática, que no militar, se descartaron de primeras. Con lo cual ya teníamos un follón por delante a tener en cuenta. Tened en cuenta, como ya os he dicho, que la Guerra Fría fue una guerra como una partida de ajedrez, una guerra de amagos, una guerra en la que no había comunicación directa entre ambos países y se estaban marcando constantemente. Con lo cual una ofensiva diplomática o no hacer nada era símbolo de debilidad y por lo tanto no se podía hacer. Con lo cual solamente les quedaba la opción de tomar cierta ofensiva militar. Se quedaron, por lo tanto, 3 opciones: la invasión de la isla, el bombardeo directo a las zonas militares que estaban construyendo los misiles en Cuba, o bien el bloqueo. Finalmente, Kennedy optó por el bloqueo, no sin titubear mucho, ya que hubo que esperar hasta el 22 de octubre, una semana después, hasta el 22 de octubre, en la que Kennedy dio el discurso que habéis escuchado parcialmente en la entradilla y que dijo ya al mundo que habían descubierto estas cabezas nucleares y que se disponían a hacer un bloqueo en la isla. Esto tenía sus ventajas y sus inconvenientes, como os paso a explicar ahora. La administración Kennedy decidió hacer el bloqueo a Cuba porque tenía una serie de ventajas, aunque también unos cuantos inconvenientes. Hacer un ataque directo invadiendo Cuba o bombardeando las bases de misiles en construcción hubiesen supuesto que la URSS se hubiese visto obligada a responder, ya no en Cuba directamente, sino en otra parte del mundo, porque la Guerra Fría era una guerra global, en las cuales unos países estaban de un lado o de otro y había unas ciertas zonas de conflicto. La zona de conflicto más importante era Berlín, que precisamente Kennedy había visitado un año antes y había dicho la frase aquella famosa de "yo soy un berlinés". Bueno, pues el caso es que Berlín era una zona de máxima tensión, ya que estaba dividida en 2 partes por un muro lamentable, del cual os hablo en el primer capítulo, en el primero del podcast del Búho. Bueno, pues se esperaba que si Estados Unidos hacía directamente una ofensiva contra Cuba, ya sea bombardeando o invadiendo, la URSS haría algún tipo de ofensiva contra Berlín, lo cual desencadenaría irremediablemente en una guerra nuclear. Por lo tanto, se optó por el bloqueo, que era una opción militar, pero no era una opción de ofensiva directa. Digamos que era pasarle a la URSS la pelota a su tejado, ya que al bloquear navalmente la isla no dejaban pasar ningún tipo de suministro. Había varios barcos de la URSS preparándose o en camino para llegar a Cuba con diferentes tipos de cargamentos.
En principio, el bloqueo que se había decretado era un bloqueo solamente para los barcos que trajesen armamento militar, aunque realmente el bloqueo se extendió a todos los barcos. Imaginaos la tensión, fue máxima. Había 2 barcos soviéticos acercándose al bloqueo y hasta el último minuto, hasta el último segundo, los barcos soviéticos no se pararon y dieron la vuelta. Hubo un tercer barco soviético que pasó el bloqueo, pero este no tenía ningún tipo de armamento o de material militar para Cuba. En cualquier caso, a partir de entonces, el bloqueo fue prácticamente completo para todo tipo de embarcación que fuese a la isla. Este bloqueo, que empezó en el año 1962, todavía sigue en pie en el año 2010. Y no solo no se ha reblandecido, sino que se ha endurecido. En los años 90, con la administración Clinton, el bloqueo a Cuba sufrió un gran endurecimiento, dado que Clinton era muy amigo de los disidentes cubanos de Florida. Y el bloqueo, que ya llevaba más de 30 años en pie, siguió adelante. Os recuerdo, desde el año 1962 se está haciendo un bloqueo militar a Cuba. Ahí queda eso. Bueno, pues el caso es que este bloqueo dio sus frutos, dado que la URSS reculó, los barcos dieron media vuelta y Nikita Khrushchev, el presidente ruso en aquella época, hizo un comunicado que daba cierto margen a los Estados Unidos para buscar una vía más diplomática. Imaginaos que en el Kremlin la tensión también fue máxima. En Moscú, Nikita Khrushchev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, tenía la difícil papeleta de bregar con estas grandes tensiones que suponían todas las comunicaciones dadas por los Estados Unidos. El bloqueo seguramente lo debió dejar un poco descolocado, dado que posiblemente Khrushchev se esperaba una situación de guerra más abierta en respuesta a que los habían pillado instalando los misiles. Khrushchev estaba esperando que los Estados Unidos no descubriesen la instalación de los misiles, ya que planeaban hacer pública la existencia de estos misiles una vez que estuviesen colocados para que los Estados Unidos no tuviesen capacidad de acción. Pero el primer ministro soviético se encontró con el problema de que los pillaron con las manos en la masa. Ante esto y ante la declaración de Kennedy del 22 de octubre, Khrushchev emitió un comunicado, un telegrama personal a John Fitzgerald Kennedy, diciendo que podía existir una vía diplomática, pero pocas horas después se recibió un comunicado del Kremlin que decía todo lo contrario. Decía que tomaban este bloqueo naval como si fuese una agresión directa y que tomaban carta en el asunto. La tensión era máxima y en el Kremlin se daba por hecho que la guerra era inminente. De hecho, pasó aún algo todavía más grave, que también tiene algo que ver con los aviones U-2. Y es que en el 27 de octubre, cuando se daba por hecho que la guerra era inminente, un avión U-2 que estaba fotografiando el oriente de Cuba, la parte oriental de la isla, fue derribado por las baterías antiaéreas cubanas, que por cierto eran de tecnología soviética, y el tripulante, el comandante Anderson, el tripulante de este avión, murió tras impactar un misil tierra-aire contra su avión. La muerte del comandante Anderson, el piloto del avión U-2 siniestrado, fue la única víctima mortal de la crisis de los misiles, y estuvo a puntito de costarle muy caro el proceso que se estaba llevando a cabo, porque es que unas pocas horas antes de la muerte del comandante Anderson, del piloto del avión, se había iniciado una vía secreta de negociaciones entre ambos gobiernos. Una vía muy poco ortodoxa, porque parece que ambos gobiernos estaban destinados a la guerra. Y parece que se saltaron todos los cursos legales y diplomáticos existentes para ponerse en contacto y llegar a un acuerdo. Parece ser que una serie de contactos en las embajadas de Estados Unidos
hicieron llegar a Kennedy un mensaje directo de Khrushchev en el que se le decía que podían llegar a un acuerdo digamos que llevando a cabo una serie de condiciones. Como no, los responsables de ambos gobiernos se agarraron a este acuerdo porque el objetivo al fin y al cabo es la paz, no la guerra, aunque seguramente había gente interesada en la guerra en ambos países. De todas formas, se llegó al siguiente acuerdo. Por un lado, la URSS se comprometía a retirar todos los misiles nucleares de territorio cubano y además bajo supervisión de la ONU. Por otra parte, los Estados Unidos se comprometían a no invadir la isla de Cuba jamás, a nunca intentarlo, a dejar al régimen de Castro tal y como está y dejar que Cuba se desarrollase como se quisiese desarrollar sin ningún tipo de intervención militar por en medio. Además, los Estados Unidos se comprometieron a algo bastante curioso, y es que en Turquía existía una serie de misiles Júpiter, un modelo de misil bastante obsoleto nuclear que apuntaba directamente a la Unión Soviética. Por aquel entonces Turquía era un país colindante con la Unión Soviética y Estados Unidos se comprometió a retirarlos, pero 6 meses después. Ya se sabe, por eso de que no pareciesen débiles, lo típico que os he dicho antes. Bueno, pues el caso es que Estados Unidos 6 meses después retiró los misiles Júpiter de Turquía y a partir de entonces se vivió un periodo de más relajación, lo que se llama la coexistencia pacífica. Aunque no fue del todo pacífica, ya que a partir de esa época los conflictos entre la URSS y los Estados Unidos se dirimieron en otros territorios. Por ejemplo, las guerras de Corea y Vietnam se desarrollaron en el siguiente periodo, teniendo en cuenta que fue una especie de guerra fría o guerra entre Estados Unidos y la URSS en miniatura, tanto Corea como Vietnam. En cualquier caso, parece que aprendieron la lección porque a partir de entonces se instauró el famosísimo teléfono rojo, que conectaba directamente los despachos del premier de la URSS y del presidente de los Estados Unidos para que pudiesen conversar directamente sin trabas diplomáticas de ningún tipo en caso de haber cualquier tipo de problema similar al de la crisis de los misiles de 1962. Bueno, qué cerca estuvimos de la autodestrucción, qué cerca estuvo el fin de la humanidad, o el fin del mundo tal y como lo conocemos. Qué cerquita estuvimos de cometer el gravísimo error que nos hubiese llevado a un retroceso de cientos de años, por lo menos tecnológicamente, por no hablar de los millones y millones de vidas humanas que se hubiesen quedado por el camino. Agradecemos a dos políticos, a Khrushchev y a Kennedy, y sobre todo a todo su gabinete de ambos, que les ayudaron a llevar a cabo esta decisión final de mantener la paz, aunque hay que decir que la Guerra Fría siguió adelante. El bloqueo de Cuba, como ya os he dicho, siguió adelante y los Estados Unidos fueron inflexibles e implacables con la isla hasta día de hoy. También hay que decir que la isla de Cuba ha sido muy beligerante hacia los Estados Unidos. No son unas pobres hermanitas de la caridad, no deja de ser una dictadura, con todo lo que ello implica, con la represión, con las muertes, con los encarcelamientos que hay en Cuba, pero también una isla sumida totalmente en la pobreza, ya que se han quedado estancados en el año 1962 debido al bloqueo estadounidense. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Sí, os recomiendo que veáis una película que se llama 13 días. Es una película del año 2000 y es una película que está ambientada en los 13 días que fueron del 15 de octubre al 28 de octubre de 1962 y una película que os va a encantar si os gustan las intrigas políticas, ya que apenas se sale de la Casa Blanca en las 2 horas largas que dura esta película. Os la recomiendo. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado este episodio porque es muy importante conocer la historia y conocer hasta qué punto nuestros padres y abuelos pudieron haber vivido el fin del mundo tal y como lo conocemos hoy. ¿Os ha gustado este episodio? Espero francamente que sí, porque es un tema que me gusta muchísimo. Si queréis decirme cualquier cosa o hacer cualquier comentario, podéis hacerlos en los comentarios de esta entrada en el podcastdelbúho.com
en el grupo de Facebook, el podcast del Búho, Historias y Personajes, o en el usuario de Twitter, _Jorge_, que es mi usuario, claro. También podéis escribir un mail a elpodcastdelbúho@gmail.com. Quiero dar mil gracias a Sigaurre, además, por la entradilla del principio, que me ha parecido la más interesante y que demuestra que se le ocurra muchísimo. Gran podcaster, Sigaurre. Por otro lado, también quiero deciros que ahora llega un parón navideño. Me merezco un descanso, me parece. Llevo unos 10 capítulos o 11 seguidos todas las semanas grabando y voy a parar por Navidad. Tengo que hacer compritas y tengo que cumplir con los con las obligaciones familiares. Así que voy a estar unas cuantas semanas sin grabar, pero cuidadito, porque sí que van a salir unos cuantos audios, por lo menos un par, o al menos uno de ellos, ¿vale? Depende de lo que me dé tiempo a grabar a lo largo de estas semanas. Estáos muy atentos porque hay cositas pendientes que quiero comunicaros. Y nada más. Espero que tengáis una buena entrada de año y yo me despido ya de este año 2010. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast del Búho. Un saludo.